Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el desarrollo de la fase 5 del curso Contabilidad para la Gestión Pública, el cual consiste en sustentar la solución a la entidad contable pública. Nosotros pertenecemos al grupo 1060-1640, el cual está integrado por las siguientes personas. Mi nombre es Lizeth Mayerly Reyes Rondón. Mi nombre es Luisa Fernanda López Montañez. ¿Y quién les habla? Johanna Patricia Suárez. El Estado es el conjunto de instituciones que gobiernan una nación. Entre sus funciones están legislar para el pueblo, como administrar los bienes y recursos de un país, impartir justicia, cuidando y manteniendo el orden y la paz entre sus ciudadanos. Estructura del Estado colombiano: ramas del poder: ejecutiva, legislativa y judicial, órganos del poder, organización electoral, órganos de control, entre otros. La Constitución es la Carta Magna, reúne la reglamentación esencial para la convivencia en un país. También se le conoce como la norma de normas porque está por encima de cualquier otra ley. Sirve para orientar la vida de los ciudadanos en todos los aspectos y fijando un límite a sus actuaciones. En primer lugar, la contabilidad pública es la disciplina encargada específicamente en la parte económica de una entidad, ya sea pública o privada, articulando diferentes mecanismos que satisfacen las necesidades de control financiero, económico, social y ambiental, partiendo que la contabilidad es la parte más fundamental que debe tener todo negocio, porque este nos permite conocer la realidad económica de la empresa. Es lo mismo manejar la contabilidad en una entidad privada o una entidad pública. Muchas personas creeríamos que es lo mismo, se manejaría igual, aunque la función de la contabilidad es recopilar los riesgos, todas las operaciones realizadas con el objetivo de informar a la dirección de la entidad si el rubro de esta es el indicado o no. Y además que está obligado a regirse por las normas generales de la contabilidad. Sin embargo, creeríamos que sería lo mismo, pero la contabilidad, por ejemplo, en una alcaldía, por ser ente público, el objetivo principal es contribuir con la gestión económica de la hacienda pública. Además, que toda la información que se genera es de dominio público. Entre diferencias de la contabilidad pública y la contabilidad privada, encontramos también que la contabilidad gubernamental está bajo la fiscalización de los congresos o asambleas legislativas. En este caso está bajo la Cámara de Cuentas, así que tiene la obligación de rendir cuentas. En la presentación de los estados financieros, su utilización es fundamental en la medición del impacto social. En cambio, para la contabilidad privada, los estados financieros se encaminan como base de la toma de decisiones para el administrador o gestor de la entidad. La información contable en el sector privado tiene características propias de las entidades con ánimo de lucro y su objetivo es contribuir a la economía de la entidad o propiedad de los accionistas. Existen similitudes entre estos dos tipos de contabilidad. Uno de ellos es que la entidad como principio en el periodo contable, la información representa acerca de sus actividades durante periodos de tiempo. Y la uniformidad quiere decir que toda la información contable debe cumplir la misma aplicación de las políticas de contabilidad. En el proceso contable existen dos etapas. La primera es el reconocimiento y la segunda es la revelación. En la primera etapa hace referencia al reconocimiento del inicio de las transacciones u operaciones, como también las actualizaciones de valor. Y en la revelación, esta etapa sintetiza y representa la situación de los estados de la actividad y la capacidad de la prestación del servicio. Y el contador general de la nación es el responsable de consolidar los estados, informes y reportes de la nación. El activo en la contabilidad hace referencia a los bienes y derechos que posee una entidad para realizar una actividad de la que espera obtener un beneficio, ya sea económico o no. Estos bienes pueden ser tangibles o intangibles, como por ejemplo el inmueble, la marca y la reputación de la empresa. Para el registro del activo se debe tener en cuenta si esta es una venta o una compra. Y la depreciación, el pasivo de una empresa hace referencia a las obligaciones a las cuales se hace acreedor, es decir, los préstamos que tiene con bancos, los pagos pendientes con acreedores, impuestos y la seguridad social. El pasivo representa las deudas que tendrá que pagar
la empresa en el futuro. Y el patrimonio se entiende por los aportes de los accionistas, socios o propietarios, la parte residual de los activos de la entidad una vez se realiza el cruce con los pasivos de esta. Normas internacionales de información financiera. Son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por la IASB que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y los hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. Es importante resaltar que en el marco de la gestión pública, la información financiera debe alinearse con el principio de transparencia. Por lo tanto, estas normas son el elemento esencial en la consolidación de informes, asignación de recursos y la toma objetiva de decisiones que permitan direccionar a las entidades del Estado a mejorar la productividad, competitividad y el desarrollo armónico de la función pública. Las normas internacionales de contabilidad del sector público son el conjunto de normas relacionadas con la información financiera utilizadas tanto para registrar hechos económicos como para la presentación de los estados financieros. ¿Quién las emite? El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Fueron emitidas en el año 2001 en base a las NIF por la Federación Internacional de Contadores. Las normas internacionales de contabilidad del sector público en entidades del gobierno, su marco normativo, es un proyecto de modernización que está en desarrollo. La resolución de la Contaduría General de la Nación, la 533 de 2015, en su marco conceptual y normas, tienen un instructivo, el 002 de 2015, que son las instrucciones de transición, y la resolución 620 de 2015, que es el catálogo de cuentas, y su aplicación son las normas internacionales de contabilidad del sector público adaptadas. El modelo de contabilidad de entidades del gobierno tuvo un cronograma: en 2015 el periodo de preparación obligatoria, en 2016 el periodo de transición, en 2017 el periodo de aplicación. Para todos los efectos, la aplicación del nuevo marco normativo a partir de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Estructura del Plan Único de Cuentas de la Contabilidad Pública. En la contabilidad pública en Colombia, el modelo a seguir se establece de acuerdo a un catálogo general de cuentas y junto con este un manual de procedimientos que ayudan a que la entidad pública clasifique de una manera flexible y adecuada los registros de las transacciones. Esto con el fin de garantizar la razonabilidad de las consignadas en los estados contables. Al grupo de los activos pertenecen las inversiones e instrumentos derivados. Las inversiones son recursos aplicados a la creación y fortalecimiento de empresas públicas y entidades de naturaleza privada, y en la adquisición de valores como títulos e instrumentos derivados en cumplimiento de políticas financieras, económicas y sociales del Estado, y que como consecuencia pueden generar utilidades. Segundo, las rentas por cobrar están constituidas por derechos tributarios pendientes de recaudo, exigidos sin contraprestación directa y que recaen sobre la renta o la riqueza en función de la capacidad económica del sujeto pasivo, gravando así la propiedad, la producción, la actividad o el consumo. Tercero, deudores. Representan los derechos de cobro de la entidad contable pública originados en el desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Hacen parte de estos la producción, comercialización de bienes y servicios, y los préstamos, liquidaciones, rentas por cobrar, intereses, sanciones, multas, entre otros. Cuarto, inventarios, bienes tangibles e intangibles adquiridos o producidos por la entidad contable pública con la intención de ser comercializados, transformados o consumidos en actividades de producción de bienes y prestación de servicios o ser suministrados de forma gratuita a la comunidad en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Quinto, propiedad, planta y equipo. Comprenden los bienes tangibles de propiedad de la entidad contable pública que se utilizan para la producción y comercialización de bienes y servicios, la administración de la entidad contable pública, así como los que están destinados a generar ingresos y producto de arrendamientos. Sexto, bienes de uso público, históricos y culturales. Están destinados para el uso y goce de los habitantes del territorio nacional, orientados a generar bienestar social, incluidos los bienes construidos en virtud de la ejecución de concesiones. Séptimo, recursos naturales no renovables. Son bienes que por sus propiedades se encuentran en la naturaleza sin que hayan sido objeto de transformación y no son susceptibles
de ser reemplazados o reproducidos por otros con las mismas características. Octavo, otros activos. Son los recursos tangibles e intangibles que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública y están asociados a su administración en función de situaciones tales como posesión, titularidad, modalidad especial de adquisición. Al grupo de los pasivos pertenecen las operaciones de crédito público y financiamiento con banca central. Las operaciones de crédito público corresponden a los actos o contratos de conformidad con las disposiciones legales sobre crédito público y tienen como objeto dotar al ente público de recursos, bienes o servicios con un plazo para su pago. Segundo, las operaciones de financiamiento e instrumentos derivados. Las operaciones de financiamiento comprenden las operaciones efectuadas para cubrir situaciones temporales de liquidez, las obligaciones surgidas como resultado del cumplimiento de garantías de operaciones de crédito público por parte de la nación y las entidades territoriales y las operaciones de la nación en corto plazo. Tercero, las cuentas por pagar. Son obligaciones adquiridas por la entidad por terceros relacionados en las operaciones en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Cuarto, las obligaciones laborales y de seguridad social integral son las obligaciones originadas en la relación laboral en virtud de las normas legales, convencionales o pactos colectivos, así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral. Quinto, otros bonos y títulos emitidos. No se consideran operaciones de crédito ni operaciones de financiamiento, dado que su objetivo no es obtener o captar recursos, sino sustitución y el reconocimiento de obligaciones. Sexto, pasivos estimados. Comprenden las obligaciones a cargo de la entidad contable pública, originados en circunstancias ciertas, cuya exactitud de valor depende de un hecho futuro. Estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria confiable. Séptimo, otros pasivos. Corresponden a las obligaciones originadas en la actuación por cuenta de terceros, siendo susceptibles a convertirse en ingresos a través del tiempo. Al grupo del patrimonio pertenecen la hacienda pública, que son los recursos destinados a la creación y desarrollo de entidades del sector central a nivel nacional y territorial, además de las variaciones patrimoniales originadas por la operación, los procesos de actualización y las decisiones de terceros a favor de la entidad. Segundo, el patrimonio institucional. Son los aportes destinados a la creación y desarrollo de entidades públicas descentralizadas por servicios. También incluyen recursos públicos que están orientados a fomentar el desarrollo de un sector específico y variaciones originadas por la operación. Los ingresos son entradas de recursos generados por la entidad pública susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable. Gastos son el flujo de salida de recursos de la entidad pública susceptibles a reducir el patrimonio público durante el periodo contable. Gastos de ventas y operación comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con la adquisición o producción de bienes y prestación de servicios durante el periodo contable. Costos de producción son erogaciones y cargos directamente relacionados con la producción y prestación de servicios individualizados con independencia que sean suministrados de manera gratuita. Cuentas de orden deudoras o acreedoras representan la estimación de hechos o circunstancias que afectan la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad pública, así como otros que requieren ser controlados. Cuentas de presupuesto y tesorería constituyen la revelación contable de las diferentes etapas del proceso presupuestal en ingresos y gastos predeterminados a ejecutar y facilitar el seguimiento, evaluación y control. Modelo estándar de control interno MESI. Es una herramienta gerencial que tiene como finalidad facilitar el desarrollo e implementación del sistema de control interno en las organizaciones del Estado obligadas a cumplirlo. Surge a partir de la estructura establecida por la Ley 87 de 1993 para el sistema de control interno. La estructura de control está por 3 líneas. La primera es el módulo de planeación y gestión a cargo de talento humano, direccionamiento estratégico y administración de riesgos. La segunda por módulo de evaluación y seguimiento a cargo de la auditoría interna, planes de mejoramiento, autoevaluación e institucional. Y la tercera, la información y comunicación de este control.
Principios, autocontrol, capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización independientemente de su nivel jerárquico para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correcciones. Autorregulación es la capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y aplicar en su interior métodos, normas y procedimientos. Autogestión, capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar la función administrativa.